Si vienen atrasados, no me muestre qué pasa. De hecho, prefiero que pasen a que se queden afuera. Eso por un lado. Siempre cuando lo hagan en silencio, cuando pongan a todo el mundo, ya, pero no tengo problema con que pasen si llegan atrasados. La próxima semana cambiamos de sala. Lo avisaron hoy. ¿Ya? Porque a la de abajo, que era la original. Donde estaba la original. Y vamos a definir el día para la revisión. Ya la compañera me sugirió que fuera el próximo viernes después de clase. Me parece una buena idea. Vamos a ver la disponibilidad de sala y la disponibilidad de ustedes. ¿Ya? Así que fecha tentativa es el próximo viernes en la tarde. Ya, tenemos que subir la prueba hoy. Ya, retomemos. Estamos hablando de las señales de los sentimientos. Entonces, hablemos puntualmente de cada uno de ellos. Partamos por el factor de negociación tumoral, que es una citoquina muy importante. Su conformación es una proteína trimérica que tiene 3 componentes, 3 partes, ¿ya? De 25 kilodalton, se produce por macrófago, mastocitos, células T, células endoteliales, células B y fibroblastos. Estimula la liberación local de quimioquina, vamos a hablar de las quimioquinas después, y citoquina, promueve la adherencia, la migración, la atracción y la activación de leucocitos. ¿Qué es un leucocito? Glóbulo blanco. Una célula inmune en general. Entonces lo que está haciendo es favorecer la llegada de diferentes leucocitos al foco de invasión. ¿Ya? Porque es una célula, perdón, es una citoquina de atracción celular muy importante. ¿Ya? Entonces, estas son las labores de bueno, hay más en realidad. Está la que potencia la presentación de antígenos. Y otra característica bien importante de este factor de necrosis tumoral es que es la principal citoquina que se produce al inicio de la inflamación. ¿Ya? Yo estoy testeando de inflamación desde el comienzo. Voy a notar que lo primero que se dispara es la producción de factor de necrosis tumoral alto. ¿Ok? Atrae fuertemente neutrófilos, es como el principal leucocito que es atraído por este factor de necrosis tumoral. Lo hace a todos, pero el principal es el neutrófilo, y también tiene la capacidad de no solo potenciar esta presentación de antígenos, sino que también de favorecer la capacidad fagocítica de macrófagos. Entonces, es una proteína muy importante en este proceso de inflamación inicial. Atrae fuertemente neutrófilos y también estimula la fagocitosis en macrófagos. Solamente comentar de la interleuquina 1, la que es bastante similar. Estoy pensando en citoquinas proinflamatorias. Tiene, al igual que la mayoría de las citoquinas, tienen muchas funciones. ¿Ya? Pero pensando en los atributos proinflamatorios, tenemos que pensar que esta tabla resume, esta gráfica resume muy bien las diferentes funciones de la interleuquina 1. Favorece la producción de mucus, la síntesis de interferonal gamma en caso de infecciones virales, produce a nivel sistémico fiebre, por ejemplo, somnolencia, pérdida de apetito, y eso se asocia muy bien con los procesos inflamatorios. No sé si ustedes han cursado, me imagino que todos lo han hecho, con estos procesos inflamatorios, y claramente son signos cardinales de la fiebre, del proceso de infeccioso concurrente. El tener fiebre, tener somnolencia, andar siempre con sueño, ¿verdad? Y tener muy disminuido el apetito. Todo esto se lo podemos deber a esta situación. A la 1. Interleuquina 1. Favorece entonces la producción de citoquinas, ¿ya? de los linfocitos
leucocitos de H2, la degranulación de oxinófilos y la degranulación de basófilos. Todo esto, estas degranulaciones para favorecer la citocicidad de los potenciales patógenos. ¿Okay? Acá, en este cuadro rosa, se menciona lo que tiene que ver más con el proceso inmediato de la inflamación. ¿Ya? Tiene roles mucho más citotóxicos en este sentido. Con respecto a las quimioquinas, cuando hablamos de quimioquinas nos referimos particularmente a citoquinas con capacidad netamente de atraer células. ¿Ya? Las quimioquinas lo que hacen es favorecer entonces esto que se denomina migración celular. Otra forma de referirse a este proceso es la quimiotaxis, ¿ya? Que es la forma más técnica de poder hacerlo. Es importante que manejen este concepto. La quimiotaxis la pueden definir como migración celular. ¿Ya? Y esto es fuertemente desarrollado por estas moléculas que se denominan quimiotinas. Son producidas por diversos tipos celulares, incluidos macrófagos y mastocitos, y se van a clasificar en base a la conformación de subgrupos aminoafílicos, en particular la cisteína. De acuerdo a la cantidad de cisteína y la conformación que tenga la cisteína, dentro de estas quimioquinas van a recibir un nombre u otro. Y cada quimioquina tiene objetivos diferentes, ¿ya? Se especializan en atraer cierto tipo de leucocitos, por eso hay una gran variedad de quimioquinas. Para entender un poco mejor lo que les estoy explicando con respecto al nombre que se le da, está en este gráfico. Y la lógica es bien sencilla. Tenemos a las dos quimioquinas juntas, se le denomina CC, ¿ya? La L es dependiendo si es un ligando o un receptor. Entonces puedo tener CCL o CCR. Cuando hablo de ligando y receptor, ¿se entiende? Sí. Ya, acá. ¿Todo? Por lo menos sé cómo consideramos. Sí. Pero primero quiero que sepan, o sea, que me digan si entienden lo que es ligando y receptor. ¿Se entiende eso? ¿Alguien que no? Yo creo que está No, perfecto. Si tengo una célula y tengo un receptor, el ligando va a ser aquella molécula que estimule o que se conecte con ese receptor. ¿Ya? Entonces voy a tener estas quimioquinas por un lado que van a ser el ligando. ¿Ya? Esto puede ser una quimioquina y aparte voy a tener receptores específicos para estas quimioquinas. ¿Ya? Que son receptores de quimioquina. ¿Ya? Entonces, esta estructura puede estar presente tanto en el ligando como en el receptor. ¿Ya? Y para diferenciar de cuál de los dos estamos hablando, al final se le pone una L o una R, dependiendo de cuál sea. ¿Ya? Entonces, va a ser CC si las dos están juntas. ¿Ya? Como se ve ahí. En este caso, E. Si están separadas, va a depender de las diferentes aminoácidos que estén separando a estas moléculas. Entonces, si está separado solamente por un aminoácido, se abrevia en este grupo de quimioquinas como CXC. C, esto no es una X, sino que es cualquier aminoácido random, entonces CXC. Y si son tres, CXXX, y debería haber otra C allá, pero como no hay más, CXXX. Y con eso va. Uno puede estar separado por uno y por tres. Por uno y por tres, no hay más. Por dos es imposible. Y aquí tenemos una gran variedad de quimioquinas. No quiero que se aprendan la tabla, solamente se las muestro para que las conozcan. Hay receptores específicos y ahí está, como les mencionaba, en el caso de los ligandos van a tener, por ejemplo, el primero que aparece es el CCL2 y su receptor va a ser el CCR2. Hay una gran variedad y
existen también, antiguamente tenían otro tipo de denominación, que es la que aparece en la parte intermedia. ¿Okay? No quiero que se prenda la tabla, solamente quiero que la conozcan. Sí quiero que sepan las generalidades de la quimioquina, cuál es su función principal, eso sí o sí tienen que saber. Ok. Entonces, vamos recapitulando. Voy a borrar algunas cositas. Recapitulemos. Estamos hablando de la inmunidad innata. Hemos hablado de los componentes de la inmunidad innata. Hemos dicho que es importante que exista, que se acelere las diferentes barreras, y para que cuando se aceleren las diferentes barreras, tenemos la piel, y en esta piel, por ejemplo, hubo una herida, y esa herida permitió el ingreso de ciertos patógenos, que para hacerlo más didáctico puede ser perfectamente bacterias, ya que estas bacterias ingresaron a la dermis, y acá, en la dermis, una célula centinela, a través de un receptor celular. ¿Qué tipo de receptor puede ser? Que reconozca un flagelo bacteriano. Un TLR, bien. Entonces, reconoce a la bacteria y genera una cascada de señalización interna que va a finalmente favorecer la expresión y la liberación de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado conversando hasta ahora, y que esto, dentro de otras funciones, lo que hacen es atraer células. ¿Ya? Esta atracción de células, esto viaja por el torrente sanguíneo y todas las células inflamatorias, ¿verdad? Todos los leucocitos que se encuentran en circulación van a responder a este llamamiento. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de todos estos pasos que están graficados acá. ¿Ya? Entonces, tenemos un leucocito. La verdad es que esto es algo muy genérico. Cada leucocito lo hace de una forma diferente. ¿Ya? Pero me interesa que aprendan la generalidad. Los leucocitos van a tener, dentro de todos los receptores que expresan en su citoplasma, van a tener, en el caso de la migración celular, van a tener dos muy importantes, que son las celestinas y que son las integrinas. Las integrinas están en verde y las celestinas están en ese color que no sé cuál es. ¿Ok? La integrina, aquí como se observa, hace un zoom, lo pueden ver acá, tiene una conformación como abierta. ¿Sí? Esto es solamente por un tema gráfico, ¿ya? Pero lo que quieren graficar con esto es que tiene una baja afinidad. Esta conformación va a cambiar cuando se encuentre con las quimioquinas. Al interactuar con las quimioquinas va a cambiar su conformación y la va a hacer con una conformación de alta afinidad. ¿A qué? Al otro receptor. Entonces vamos paso a paso. Ocurrió esta inflamación, todo lo que está acá, se liberaron quimioquinas, esas quimioquinas llegaron al torrente sanguíneo y esas quimioquinas quedaron fijadas, como se pueden ver en esta bolita como programa, quedaron fijadas al endotelio vascular. Estos son vasos sanguíneos. ¿Sí? Este es el endotelio vascular, estas células endoteliales. Y estas células endoteliales también van a estar expresando ciertas proteínas en su superficie, que van a servirle a los leucocitos para reconocer el sitio por el cual ellos deben salir del torrente sanguíneo. Es súper importante. A todo esto, las quimioquinas no solo van a estar acá, sino que también se encuentran dispersas en el torrente sanguíneo para atraer a sí mismo a los leucocitos a la zona. Pero la zona específica va a estar marcada por ciertas estructuras proteicas. ¿Ya? Entonces, lo primero que va a hacer
el leucocito va a ser, primero, va a ser llamado al sitio por las quimioquinas, van a llegar al sitio en masa, pero luego para saber el sitio exacto en donde salir del torrente sanguíneo para ir al sitio de la inflamación, lo que necesita es interactuar estas proteínas que expresa el leucocito con las que expresa el endotelio. ¿Ya? Entonces lo primero que ocurre es la interacción entre la selectina que tiene el leucocito con el receptor de selectina que tiene el endotelio. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto es como, aquí lo están expresando como una V y esto como una especie de M que calzan perfectamente. ¿Ya? Se chupan juntos. Pero esta interacción entre la selectina, el ligando de selectina que expresa el leucocito con la selectina del endotelio es una unión débil. Se unen y se sueltan. ¿Ya? Eso hace que el leucocito que viene a 100 km por hora por el vaso sanguíneo, exageración totalmente, empieza a disminuir su velocidad, ya porque está constantemente frenando y acelerando, frenando y acelerando. Eso hace que el leucocito empiece a rotar sobre el endotelio, ¿ya? Y por eso a esta parte, a este proceso se le llama rodamiento, o rolling en inglés, ¿ya? Rodamiento. Lo que hace entonces el leucocito es ir rotando sobre la superficie del endotelio al ir interactuando constantemente entre la selectina ligando que pertenece al leucocito y el receptor de selectina que pertenece al endotelio. Se enchufa, se desenchufa y así va como caminando sobre la superficie, ¿ya? Y hay imágenes, videos muy bonitos, reales, en cómo se ve el rodamiento del leucocito sobre el endotelio. Realmente rueda, ¿ya? Entonces está rotando hasta que va a interactuar con ciertas proteínas, con la quimioquina en este caso, y hay otras más, ya que es un proceso bien complejo. Pero a modo gráfico, por esta quimioquina, que va a ser, como les había mencionado antes, que la otra proteína que posee, vamos por acá, con la otra proteína que posee este leucocito, ¿ya? Que es la integrina, ¿ya? Ojo con la selectina, estas uniones son laxas y permiten el rodamiento solamente. En cambio la integrina cambia su conformación de baja afinidad a alta afinidad y una vez que hace eso, logra anclarse el leucocito al endotelio. Esta unión es mucho más estable, mucho más firme, ¿ya? Y esta es pasamos a la fase de adhesión estable. ¿Okay? Una vez que la integrina interactúa el receptor con el ligando, el leucocito queda fijo en el endotelio y una vez que queda fijado, el leucocito empieza a traspasar por entre medio de las células endoteliales, empieza a traspasar esta barrera endotelial para llegar al sitio de la inflamación. Este paso se denomina migración o diapédesis. Diapédesis. Algunos dicen diabetes, pero tienen tilde, entonces se llama diabetes, que sería esta migración. ¿Ok? Entonces tenemos dos proteínas muy importantes sumadas a las quimioquinas que van a permitir esta migración celular desde el torrente sanguíneo y poder ir y ser reclutadas en el sitio específico donde está ocurriendo esta inflamación. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Puse esta tabla gráfica igual para nuevamente intentar integrar lo que hemos estado conversando. Acá arriba están los nombres de los procesos, de los eventos, y acá abajo están las proteínas que cumplen este rol. Bueno. Eso es una generalidad de leucocitos. Si quieres entrar a cada uno es mucho importante. Pero eso es una generalidad. Entonces, nuevamente tenemos las fases, ¿sí? La fase de rodamiento. Partimos con la fase de atracción, ¿ya? Esto es netamente quimioquina. Las quimioquinas van a hacer que muchas células leucocíticas se concentren en un sitio en específico. Luego que se concentraron,
va a ocurrir la fase de rodamiento, en donde el leucocito va a salir del torrente sanguíneo y va a empezar a chocar con todo el borde epitelial, perdón, endotelial. ¿Ya? Y vamos a empezar el rodamiento donde la célula va a rodar. Luego, esto gracias a la selectina. ¿Ya? La selectina tanto del leucocito como del endotelio. Luego viene la fase de adhesión firme, que es la fase en donde las integrinas toman un rol más importante. Son ellas las que se encargan de fijar finalmente el leucocito a la pared endotelial para luego pasar a la diapéresis, ¿ya? Que es la extravasación del leucocito por entre medio de las células endoteliales. ¿Dudas con esto? Estudiándolo bien porque es muy probable que se los haga gráfica. Hagan eso, en esta fase, hagan esto, exactamente esto, dibujen o que lo rotulen o algo por el estilo. En la adhesión firme. En la adhesión firme son las integrinas las que se encargan de y no se suelta, ahí se caja. Esto es coloreano. Esto es. ¿Ya? Esta generación es como el día que... Se me olvidó que era por tu culpa, no sé qué escribir. Ya ni. ¿Qué pasa? No hay problema. Sí, voy a dejar todo abierto para salir. A ver. Y atención lista. ¿Tenéis la vela? ¿Carne ahumada?